Bienvenidos a mi devocional de hoy, Devocionales Día a Día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos un orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: El rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos. Pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue, además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Harús de Jotbá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba, en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. Vamos a la explicación y a la reflexión. Debido al pecado, el Señor decidió abandonar a su pueblo en manos de enemigos que lo saquearían. Israel siempre fue un pueblo desobediente al Señor, y con el reinado de Manasés, el pecado del pueblo de Dios llegó a su culminación. Dios puso fin a su paciencia y se hizo inevitable el juicio del exilio. Amón, su hijo, continuó con las malas prácticas y desobediencia hacia el Señor. Se dice que durante el derramamiento de sangre, el profeta Isaías murió aserrado dentro de un tronco vacío mientras intentaba esconderse. El pecado cometido por Manasés fue terrible, pero en 2 de Crónicas 33, 11-19 se describe un notable arrepentimiento por parte de Manasés. Como él y su pueblo no quisieron escuchar las advertencias de Dios, Dios permitió que los babilonios ataran al rey Manasés y lo llevaran cautivo a Babilonia. Allí, luego que fue puesto en angustias, oró a Dios, humillado grandemente en su presencia, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres.
y Dios respondió a su oración restaurándolo en el trono. Manasés demostró que su arrepentimiento fue genuino al quitar los ídolos y dioses extranjeros de Jerusalén y mandó a Judá a que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Este es un maravilloso ejemplo del principio. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Manasés fue criado por un padre temeroso de Dios. Sin embargo, vivió rebelándose contra la fe de su padre la mayor parte de su vida, pero al final de sus días se arrepintió realmente y sirvió a Dios. En este caso podemos decir que fue verdad que Manasés durmió con sus padres. No obstante, se podría pensar que su arrepentimiento llegó un poco tarde para cambiar a la nación. De todas formas, recordemos que el pecado trae su consecuencia. La historia de Manasés es un recordatorio de que el arrepentimiento y la reconciliación con Dios son posibles, incluso después de una vida de desobediencia y pecado. Aunque su cambio de corazón no pudo revertir el destino de la nación, su vida demuestra que nunca es tarde para volver al camino correcto. La transformación personal y el deseo sincero de servir a Dios pueden marcar una diferencia en la vida individual, aunque las consecuencias del pasado no siempre puedan deshacerse. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida recta desde el principio y ser conscientes de las repercusiones de nuestros actos sobre los demás. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes.